Domingo 21 de febrero del 2021. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar precisamente sobre ese nombre, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias porque todo nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo también va a obrar en nuestras vidas, afirmando, Señor, nuestra relación contigo a través de la palabra, de la enseñanza y de la revelación, que es un don que tú también nos das, Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy día vamos a hablar sobre el nombre de Jesús y usemos el nombre de Jesucristo y experimentemos cuánta autoridad y cuánto poder representa este nombre en la vida de fe. Naturalmente, el nombre identifica a la persona y la persona es el nombre. Jesucristo nos dio su nombre para usarlo legalmente. El significado del nombre de Jesús es Yahvé salva o Yahvé es la salvación. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios: acerca del nacimiento de Jesucristo, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 1:31 también encontramos el nombre y el significado del nombre. Lucas 1:21 nos dice la palabra de Dios: y el pueblo estaba, 1:31, y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Traducido del hebreo y el arameo es Yeshua. Entonces nos encontramos frente a un poder legal para poder usar el nombre precioso de Jesucristo. Porque si somos de Jesucristo, usemos el nombre más excelente y que está sobre todo nombre, como nos dice Filipenses 2:9. En ese nombre tenemos autoridad. Y vamos a ver eso a continuación. Entonces decimos que tenemos el derecho dado por Jesucristo de usar ese poder, ese nombre que está dentro, ese poder que está dentro del nombre. Entonces depende de cuánto haya detrás de ese nombre, de cuánta autoridad y cuánto poder representa el nombre. Por ejemplo, lo podemos ver en la oración en Juan 16, versículo del 23 al 24. Dice la palabra de Dios: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces pone nuestra oración en una base legal, porque sabemos todos que nuestras oraciones son al Padre, pero en el nombre de Jesucristo. Entonces Jesucristo nos dio el derecho de usar su nombre. Y lo usamos también en la batalla. Cuando vemos en Marcos 16, versículos 17 y 18, vamos rápidamente, que todos, buscando también en su Biblia, como hemos dicho en el domingo pasado,
como los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. Entonces, Marcos 16, 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero también encontramos en Mateo 28, del 18 al 20, ya al final de su ministerio en la tierra, nos deja una gran comisión, pero nos dice en el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que es un derecho que tiene la iglesia. Y podemos ver también otra cita para ir poniendo la base, el fundamento de lo que estamos hoy día compartiendo. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, su presencia es cada vez que nosotros invocamos el nombre de Jesucristo. Ahora, vamos a ver cuáles son los recursos de Jesús y de ese nombre que nos ha dejado. Son recursos que van más allá de nuestro entendimiento, hermanos. En Juan 16:23 ya lo estuvimos viendo, y volvemos otra vez a la cita, 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Cierto? Entonces, todo dice. Es decir, que podríamos compararlo con un cheque firmado, respaldado por los recursos del cielo, y que espera ser llenado por nosotros. Pero, ¿cómo se origina el nombre? ¿O cómo se origina el nombre en términos generales? Los grandes nombres se obtienen, algunos nacen con un gran nombre, por ejemplo, los reyes. Simplemente tienen que nacer y ya tienen un gran nombre. Otros hacen que sus nombres sean grandes por sus logros, los famosos, los triunfadores, aquellos que ustedes y yo conocemos y que se han hecho de un nombre por lo que han logrado en la vida. Y tercero, y otros tienen un gran nombre otorgado. Ese es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo obtiene por herencia. Y lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1 también. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Amén? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, estamos hablando que ese nombre es por herencia, ¿no? Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, es un nombre que él heredó. Es un nombre que lo obtuvo por herencia, otorgado por el Padre. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Pero también se obtiene ese nombre por atribución. Y vamos a ir a Filipenses
capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, porque antes Dios se humilló a lo sumo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero también ese nombre lo obtuvo por conquista. Y vamos a Efesios capítulo 1, versículo 20. El domingo pasado también lo vimos. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si somos de Jesucristo, usemos el nombre más excelente que está sobre todo nombre. En ese nombre tenemos autoridad, hermanos. Entonces, pero la autoridad en el nombre lo vamos a seguir viendo, porque el nombre va a representar a la persona y la persona le va a dar valor a ese nombre. En Apocalipsis 1:18, vamos a ver, Apocalipsis 1:18, nos dice la palabra, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien, entonces estamos viendo que ese nombre tiene mucho poder. Ese nombre nos ha sido dado. Volvemos otra vez a ver cómo el Padre le ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra, y esa autoridad en su nombre nos los ha delegado a nosotros. El nombre es una posición de la iglesia, nos pertenece. Y vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que Pedro y Juan lo usaron, el nombre, con aquel paralítico que estaba sentado en la puerta de la Hermosa. Vamos a ver, Hechos 3. Del versículo 3 al 6. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Lógicamente esperaba recibir la limosna que estaba acostumbrado a recibir en la puerta de la Hermosa. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro y Juan conocían el poder del nombre de Jesucristo. Pedro y Juan usaban el poder que tiene el nombre de Jesucristo en nuestros labios y en nuestro corazón. Y tú, hermano, ¿estás usando el nombre de Jesucristo? Ese nombre es todopoderoso. Es el nombre de nuestro Señor, el victorioso, el que terminó la obra en la cruz, el que está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero ese nombre también está respaldado por su deidad, hermanos. Vayamos a Tito. Tito es uno de los discípulos de Pablo. Y en el capítulo 2, versículo 13, vamos a ver lo que le escribe Pablo, pero vamos a ir desde el 11 para entrar en contexto. Pablo le escribe a su discípulo, a Tito, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ese nombre está respaldado por la deidad. Dios envió a su único Hijo, pero su único Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, es verdadero Dios y verdadero hombre. Mientras estuvo en la tierra, actuó como hombre, lleno del Espíritu Santo, pero también era verdadero Dios. Nunca perdió su condición de Dios, de ser un ser que juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo habían creado todo lo visible y lo invisible. Pero también lo encontramos en la salvación. Ya hemos visto en Mateo 1, 21 al 23, cómo se le da a María que sea llamado su hijo Jesús, que significa Yahvé salva o Yahvé es la salvación. Pero también vamos a encontrar esto en Hechos 4:12, y esto es una palabra que siempre yo la tengo presente, porque estamos en un mundo donde hay gente que no conoce la palabra y que invoca un nombre, invocan otro nombre, pero Hechos 4:12 nos dice con una claridad meridiana y que tiene que estar bien claro en nuestro corazón. Dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual debamos de ser salvos. Y ese nombre es Jesús. Entonces eso lo encontramos en Hechos 4:12. El nombre en nuestra vida debe ser lo más importante, hermanos. En los primeros cristianos ocupó el primer lugar en sus pensamientos, en sus oraciones y prédicas. Hoy, lamentablemente, casi hay ignorancia acerca de que se pueda usar el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús. Y por eso que en la oración tenemos que usarlo. Pero también en la demanda de nuestros derechos. En Juan 14, 13 al 14, Juan 14, 13 al 14, vamos, la palabra nos dice, 13, 14, dice, desde el 12 vamos a leer, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero eso es en relación con la oración. Pero vamos a ver en Juan 14, 11 al 14, Juan 14, 11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿no? De cierto os digo, y es lo que hemos leído, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, no solamente es en las oraciones, sino también que invocando el nombre de Jesucristo tenemos esa autoridad, tenemos ese poder. Entonces, los primeros cristianos usaron el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús ocupó el primer lugar en sus pensamientos, oraciones y prédicas. Y nosotros que hemos sido entrenados, que hemos sido capacitados, que hemos sido preparados, que hemos sido equipados para cumplir esa gran comisión, todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Entonces, esto tiene que quedar bien claro en nuestro corazón. Todo en el nombre, todo en el nombre. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, 17. Esta es una cita que yo la uso todos los días, y cuando estoy orando y ya estoy terminando de orar y tengo que comenzar a hacer ya junto con mi esposa las cosas que como personas también, como
como miembros de una sociedad tenemos que cumplir obligaciones, pagos, ir a consultas, subir al carro, manejarlo, ir al mercado, donde fuere, en el nombre de Jesucristo. Y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Al inicio de la Iglesia de Jesucristo se enseñó a hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesús y dar gracias a Dios en su nombre. Y esto fue mientras que la iglesia solamente era iglesia y caminaba bajo la unción del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, y todo lo que hacían lo hacían en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Jesús, y que fueron los primeros 3 siglos, una iglesia realmente pura, santa. Pero luego se unió con el poder temporal y comenzó a cambiar las cosas en la iglesia. Pero los que creemos en Jesucristo nos consideramos todos, al margen de que nuestras iglesias tengan un nombre, pero todos los que creemos en Jesucristo y que creemos en su obra perfecta y terminada en la cruz, nos llamamos la Iglesia de Jesucristo. La iglesia que fundó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces, hermanos, una vez más, si somos de Jesucristo, usemos el nombre más excelente y que está sobre todo nombre. En ese nombre tenemos todo, hermanos. Todo. Así que los exhorto a que tengamos en nuestra vida de fe, en nuestro camino de fe, en nuestro caminar diario, siempre presente en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en nuestras acciones, el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese nombre que tú nos has dado, nombre sobre todo nombre. En ese nombre, Padre amado, te damos gracias. En ese nombre, Señor, te alabamos, en ese nombre te adoramos, Padre, y te adoramos en la hermosura de tu santidad, y te adoramos por lo que eres, y te alabamos por todas las maravillas que tú haces por medio del nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, por este domingo 21 de febrero. Gracias, Señor, porque con Jesús estamos completos. Y esa paz que tenemos, Señor, que excede todo entendimiento, viene de ti. Al margen de cualquier dificultad que podamos tener, Señor, estamos tranquilos, estamos en paz, estamos confiados, porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre te damos la gloria, la honra y el honor. Y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso. Paciencia, hermanos. Serenidad. Seamos hombres y mujeres responsables y que en esta tierra somos la sal. En el mundo somos la luz. Una luz que penetra todas las tinieblas. Que tengan un domingo glorioso y hasta el próximo mensaje.